para nosotros que el Señor le ha dado. Gracias, pastor, por tu esfuerzo, te bendecimos. Gracias. Muy bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia. Hace 8 días comenzamos la serie ¿Quién es ese hombre, este hombre? Marcos, Evangelio de San Marcos. ¿Quién es este hombre? Marcos capítulo 4. Leímos este pasaje la semana pasada, lo vamos a volver a leer. Dice versículo 35, Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vimos que los discípulos en este punto de su vida ya habían convivido con Jesús un buen tiempo, y cuando llegaron a este punto ya habían visto milagros, ya había sanado a la suegra de Pedro, ya había sanado a un leproso, había resucitado a un muerto, ya había liberado endemoniados. Es decir que los discípulos para este momento ya habían visto actuar a Jesús, ya lo habían escuchado, ya todo el sermón del monte lo habían escuchado. Entonces podríamos decir que ya sabían o creían saber quién era Jesús. Sin embargo, cuando sucede esto, se impresionan de tal manera que expresan, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? La palabra griega da a entender que están preguntándose qué clase de hombre es este, que hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces se dieron cuenta que realmente no conocían en su totalidad o en su plenitud a Jesús, que había cosas que todavía no les eran reveladas, que había cosas que ellos no sabían. Entonces esto mismo, la verdad es que nos puede pasar a nosotros. Esta es una realidad que nos puede suceder a nosotros o que se aplica a todos nosotros. Es decir, no importa cuántas cosas hayas ya vivido con Jesús, seguramente le puedes conocer mucho más. No importa cuántas cosas hayas experimentado con Él, cuántos milagros haya hecho en tu vida, cuántas vivencias, cuántas experiencias hayas compartido con Jesús, seguro que Él es mucho más grande y mucho más glorioso de lo que le conoces. Y es muy común que nos acercamos a Dios o Él se acerca a nosotros, nos entregamos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y a partir de ahí como que nos dedicamos más a tratar de hacer algo por Él, de agradarlo a Él en lugar de conocerlo. Como que casi automáticamente el enfoque es hacer en lugar de conocerlo. Y a veces incluso descuidamos la parte de profundizar en el conocimiento de Jesús por estar agradecidos y sirviéndole. No es malo servirle, pero sí es equivocado descuidar
nuestro conocimiento de Jesús. La semana pasada yo dije que era muy bueno proponer en el corazón conocerlo más. Este año proponte en el corazón conocerlo más. ¿Por qué es bueno? Porque no queremos que nos suceda como a los atenienses del libro de los Hechos que mencioné. Usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 17, que ellos adoraban a un Dios que no conocían. O sea, es posible adorar a Jesús y realmente no conocerlo. También es bueno crecer en el conocimiento, porque cuando conocemos más a Jesús, seguro que nos enamoramos más de Él, lo cual nos ayudará para enfrentar la vida. En Primera de Pedro, vaya conmigo, Primera de Pedro, el apóstol Pedro hace mención de los cristianos de su época y dice esto de amar a Jesús. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 6, 1:6, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, está hablando a la iglesia, a los cristianos, dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Como que describe la situación. ¿Cuántos han sido afligidos por diversas pruebas, verdad? Dice, si es necesario. Dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegras con gozo inefable y glorioso. Aquí dice, mira, ustedes se alegran en Jesús aunque no lo han visto. ¿Y por qué se alegran en Jesús? Porque hay conocimiento de Él. Conocer a Jesús nos capacita para enfrentar cualquier sufrimiento, literal, cualquiera, hermanos, incluyendo la muerte. Hablaba hace unos días con un joven, no sé si esto lo comenté hace 8 días, ya no me acuerdo, pero voy a volver a comentar, que la verdad me quedé un poco, no sé, impresionado por un lado, triste por otro, solo confiando en que Dios toque a ese muchacho. Este joven lo conocí hace varios años, es cristiano, pero él estaba diciéndome que Dios le había dado un don que no debería darle a ningún mortal. Y yo dije, caray. Me digo, ¿qué tipo de don es? Dice, es que a mí me dice Dios cuando la gente se va a morir. Dice, me ha pasado muchas veces y cada vez que me dice se va a morir, sucede, eso me aflige, eso me angustia, eso me enoja, eso me desespera. Y me decía un montón de cosas. Yo le dije, ok, supongo que no debe ser sencillo, pero el punto a donde voy es que le dije, ¿y esas personas que te ha dicho que se van a morir son cristianas o no cristianas? Todos cristianos, me dijo, pero me lo decía enojado, como, ¿por qué se mueren? Yo le dije, ¿sabes que cuando un cristiano se muere no es una tragedia? Obviamente nadie quiere perder a ningún ser querido, pero morir en Cristo es una victoria, hermanos. Es ver al Creador cara a cara y es pasar la eternidad con Él. Es ser libre de aflicción y de dolor. Dime, ¿acaso es malo eso? Es malo para nosotros porque no los vamos a volver a ver aquí, pero le vas a volver a volver a ver un día. Pero esa persona, como le dije, yo le dije a él, te aseguro que todos ellos, ninguno quiere regresar. Si son cristianos, ninguno quiere regresar a esta tierra, ninguno. Porque cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Jesús, podemos enfrentar aún la muerte desde otro punto de vista. Entonces por eso es tan importante conocer a Jesús, porque realmente sí, hermanos, sí nos ayuda a enfrentar cualquier cosa por muy fea que sea.
Los mártires, ¿por qué pueden enfrentar este tipo de cosas? Porque conocen a Jesús en una profundidad que la mayoría de los cristianos no conocemos. La persecución en China, los chinos mandan mensajes y dicen: no oren para que se quite la persecución, oren para que muramos adorándole, porque esto genera coronas para nosotros. ¿Qué pensamiento? Y nosotros: no, Señor, que ya no los persigan. ¿Cuánto necesitamos conocer a Jesús? Aquí dice: ustedes aman al que no han visto. Yo quiero amar más al que no he visto, y si es posible. ¿Cuántos quieren lo mismo? Ahora, para conocer precisamente a Jesús hay que contemplarle. Diga conmigo: contemplarlo. Contemplarlo. Contemplar es observar con detenimiento, es enfocarte con atención. Eso es contemplar. Cualquier cosa que tú puedes contemplar, este arreglo, flor, y contemplar es ver cuántas flores son, qué colores tienen, qué tamaño tienen, las hojitas, cómo están acomodadas, qué forma dan. Eso es contemplar, es observar detalles. No nomás es decir: ahí hay un florero. Ahí hay un florero, pero no sé cuántas flores tiene, no sé cuánto miden, no sé de qué están hechas. O sea, contemplar es todos los detalles. Nosotros podemos decir: Dios ahí está, Dios me ama, Jesús es Dios. Sí, ahí está. Pero contemplarlo es ver sus cualidades, su carácter, sus pensamientos, es prestar atención a sus palabras. Y quiero enfocarme en esta mañana precisamente en lo que Él dijo. Quizás para mí lo más importante que Él habló. ¿Qué crees que sea? O sea, Él dijo muchas cosas. Si tu Biblia es como la mía, que tiene las letras en rojo, pues hay muchas palabras de Jesús. Pero ¿cuál crees que sería lo más importante si te dijeran: de todo esto, qué es lo más importante que Jesús dijo? Prestar atención a eso es conocerlo, porque si eso es lo más importante, es por algo. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a analizar esas palabras que son para mí las más importantes que Jesús dijo. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque quiero conocerlo. Y si para Él es importante, quiero saber por qué es importante. Vamos a ver estas palabras que yo considero las más importantes que Jesús dijo. Marcos capítulo 12. ¿Quién es ese hombre? Quiero conocerlo más. Y para conocerlo más, vamos a prestar atención a lo que Él dijo. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. ¿Ya está por ahí? Vamos a leer versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ya sabe a dónde vamos, ¿verdad? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Este qué es? El principal, el primero, el principal, el más importante mandamiento. Para mí estas son las palabras más importantes. Todo lo que Jesús dijo es importante, pero esto es lo más importante que Él mencionó: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué es el más importante? Vamos a analizar las palabras de Jesús. Porque si lo quiero conocer más, yo quiero saber por qué dice Él esto. Si yo quiero conocer a cualquier persona de ustedes, yo quiero escucharles. Y cuando yo les escucho, les conozco. Y cuando yo comprendo por qué usted dice lo que dice o por qué usted piensa lo que piensa, eso me hace todavía conocerle más. Entonces, ¿por qué Jesús dice ese es el principal mandamiento?
Esa es la principal instrucción que te doy. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Bueno, te voy a dar algunas razones. Número uno, ¿por qué es el primero y el más importante este mandamiento? Porque de este mandamiento procede la plenitud para nosotros. Dígalo conmigo. De este mandamiento procede la plenitud para mi vida. Dios te ama, ¿sabes eso? ¿Sí o no? Entonces, otra, si Dios me ama, Él desea lo mejor para mí, Él quiere lo mejor para mí, y si Él me dice que yo haga esto, es porque ahí hay un beneficio para mí. Él no pide amar a Dios porque Dios sea ególatra, como quizás la gente que no entiende piensa. Yo he escuchado esto en más de una ocasión. Gente enojada con Dios, gente que dice ser atea, dice, Él es un ególatra. ¿Por qué pide que lo amen? ¿Por qué pide que lo adoren? Yo digo, qué ignorancia. Es no entender. Si Dios pide que lo amemos, no es porque Él necesite amor. Él es amor. Entonces al decir amarás al Señor tu Dios, no es porque Él sea carente de amor, no es porque Él tenga necesidad de amor, no. Entonces, ¿por qué dice que lo amemos? Él dice que lo amemos porque al amarlo tú a Él, el beneficiado eres tú. Pero la verdad, la mayoría de las veces no lo pensamos así. Lo pensamos como una obligación, tengo que amar, ay Señor. Pero Dios nos ayuda en esta mañana a entender que al decirme, amarás al Señor tu Dios, porque cuando tú lo ames, eso te va a llevar a vivir la vida plena que Él mismo diseñó. Él mismo diseñó la vida, Él se inventó la vida. Entonces, de amar a Dios con todo tu ser, te va a llevar a vivir la plenitud. El tope de la plenitud está en amar a Dios. El beneficio está para nosotros. A Él ni se le quita ni se le añade nada. Él no es más Dios si lo amamos. Él sigue siendo Dios pleno, completo, total. Pero nosotros, creados a su imagen, fuimos creados con la necesidad de ser amados, pero también de amar. Dios nos manda que lo amemos, repito, no es porque es soberbio o sufra de soledad. Nos manda a amarlo porque Él diseñó la vida para que funcione con amor. Él diseñó la vida para que ésta funcione con amor. Recibiendo y dando, recibiendo y dando. Amar, ¿qué es amar? Yo me hago muchas preguntas. Amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? Amar es esa conexión, esa libertad de estar junto a ese ser amado. Es desear estar unido a ese ser. Desear estar ahí, respetarlo y valorarlo. El amor es mucho más que una unión física, es una unión espiritual. Porque puede uno estar separado físicamente y de todas maneras amar. Obviamente la cercanía alimenta el amor. Al amar se recibe y se da, y ambas cosas proporcionan bienestar. Entonces cuando Dios te dice amarás al Señor tu Dios, Él está pensando en beneficiarte a ti. No está pensando en quitarte pasiones, quitarte alegría, quitarte diversión. No. Al decirte amarás al Señor tu Dios, está pensando en beneficiarnos a nosotros. Al amar a Dios vas a funcionar correctamente. Al amar a Dios vivirás adecuadamente. Solo piensa en eso. Si tú amas a Dios, tú lo quieres, tú quieres estar con Él, tú te alegras con Él, tú disfrutas con Él,
y tú obviamente vas a estar apegado a Él. Tu vida fue diseñada para amar y vas a vivir adecuadamente cuando amamos a Dios. Amar a Dios te va a dar gozo. Dios quiere que tengas alegría. Es fruto de su espíritu. Y al amarlo se experimenta gozo. De hecho, al amar a un ser querido, pues se experimenta gozo. Amar a Dios con más ganas. Al amar a Dios vas a recibir una fuerza, o se va a producir como una fuerza que te va a ayudar a soportar. Tú piensas en el plano humano. Una madre que soporta, no sé, desveladas con sus hijos enfermos, no comer a tiempo, trabajos durísimos. ¿Por qué alguien puede aguantar tanta cosa? Por amor. El amor nos da una fuerza más allá incluso del deseo humano. Tú quieres dormir, pero no te duermes. ¿Por qué? Porque no puedes descuidar a tu hijo. Estoy dando un ejemplo. Cuando amamos a Dios tenemos una fuerza, hermanos, que hace que vayamos a la segunda milla. Cuando amamos a Dios hace que nosotros nos levantemos una y otra vez, y que enfrentemos y que aguantemos y que soportemos, porque hay algo interno. Es una fuerza que proviene del amor, de amar a Dios. ¿Por qué Job no blasfemó como le dijo su mujer? O sea, las razones le sobraban. Si tú piensas, tenía razones de sobra para blasfemar, para negar, para alejarse de Dios, para odiar incluso a Dios. Tenía razones de eso. Humanamente hablando, ya sus hijos se habían muerto todos, se había quedado en la ruina económica, le habían robado todo y no tenía salud. O sea, razones. Pues, ¿qué tipo de Dios es este? Podría decir, como mucha gente lo dice. ¿Qué clase de Dios es este? Pero ¿por qué Job no mencionó estas cosas? ¿Por qué no salió de su boca la blasfemia? Porque él amaba a Dios. Y aunque sentía dolor, no significa que no sientes dolor, no significa que no estás triste, no significa que no sientes. Pero el amor supera todas esas cosas. Por eso es urgente que amemos más a Dios. Amar a Dios te produce satisfacción. La satisfacción verdadera viene cuando uno ama a Dios. Amar a Dios nos da energía incluso. Tendremos el combustible correcto para vivir cuando amamos a Dios. Amar a Dios es la leña para que el corazón esté avivado. El primer mandamiento, hermanos, amar a Dios, es una invitación de parte de Él a una comunión dulce con Él mismo. El Señor realmente busca nuestro bien. Por eso es el primer mandamiento. Realmente, si analizamos todos sus mandamientos, los 10 mandamientos, todos son para nuestro beneficio. Todos son para un bienestar común. Todos son para una plenitud, para una vida bonita, linda. Solo sueñe cómo sería la humanidad si todos respetáramos los 10 mandamientos. Nunca robar, nunca mentir, nunca matar, amar a Dios, amar al prójimo. Eso es el cielo. Por eso dice el primer mandamiento, el principal, lo más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ahora, analicemos estos elementos, porque ese primer mandamiento es leña para el avivamiento de nuestro corazón. Con
con todo nuestro corazón. ¿Qué implica el centro de tu voluntad? Es una decisión. Comienza con eso, decide, quiere. Yo decido, no es tanto si lo siento, no. Las emociones vendrán, ahorita lo vamos a analizar. Pero es decidir, amar. Es tu esencia. Ese es tu corazón. Cuando le hablo de corazón, es tu esencia, el centro de tu voluntad, lo que realmente eres. Ámalo con eso. ¿Cómo te hizo Dios? Yo he compartido pues mi testimonio personal de mi comunión con Dios, de cómo Él me hizo y cómo sé que todos somos diferentes, pero yo a veces me siento extremadamente raro, sobre todo cuando convivo con otros hombres, por los gustos, por las cosas que Dios me dio, pero Él me las dio. Y mi comunión con Él surge de esa manera de ser, con florecitas y con jardines, porque me gusta. Y Él y yo hablamos de esto, y es mi comunión con Él. Desde tu esencia, si tú eres, no sé, rudo, a lo mejor tú eres muy rudo, a ti te gustan los golpes, pues que sea tu comunión con Dios de esa manera, no sé. Si tú eres una persona muy, no sé, llena de aventuras y de adrenalina y te gusta eso, así te hizo Dios, pues desde ahí, desde ese ser, de esa esencia, desde ahí ama a Dios. Si tú eres tan chillón como yo, pues desde ahí ama a Dios y tú parece como que no te pasa nada, no sé, desde la manera como Dios te hizo. Algunos parecen un palo que no sienten nada, pues desde ahí ama a Dios. Eso es amarlo con el corazón, a tu estilo, a tu manera. Yo he cometido ese error y estoy madurando poquito, hermanos. Su pastor está madurando poquito, a no querer que todos reaccionen como yo pienso que deben reaccionar. Me está costando trabajo, pero estoy aprendiendo a entender. Él es diferente a él, y a ella, y a ella. Y yo no los quiero meter en un cajón a todos, porque eso es un error. Dios les dio personalidad para que lo amen desde esa personalidad. Serio, alegre, llorón, como sea. Eso es amarlo con el corazón, desde tu ser, con el alma. Amarlo con el alma involucra obviamente los sentimientos y las emociones. Mira, cuando tú amas a Dios con tu alma, tú podrás experimentar los sentimientos del reino de Dios, los sentimientos de la fe cristiana. La fe cristiana tiene sentimientos. Ahora, ¿cómo está eso? No es porque sea una persona. Es decir, hay sentimientos que van acorde a la fe cristiana. Un cristiano que ama a Dios con toda su alma no solamente vive la ética del reino, sino que experimenta los sentimientos del reino. ¿Cómo qué? Va a sentir alegría por lo que hace Dios. Eso es amar a Dios con toda tu alma. Se alegra con los que se alegran. En cambio, el mundo envidia con los que se alegran. ¿Qué tanto te alegras verdaderamente con los que se alegran? Yo me doy cuenta que me falta. Dice, gócense con los que se gozan. No, ahora más bien envidian, repito. Ay, le trajeron los reyes esto y a mí nada. Pero amar con el alma tiene que ver con eso, con alegrarte, sentir los sentimientos de Jesús. Amar a Dios con el alma te ayuda a experimentar enojo contra el pecado, no contra el pecador como tal. Pero el principal enojo contra el pecado, escúchame bien, el principal enojo contra el pecado es el enojo contra tu propio pecado. Porque somos buenos para enojarnos con el pecado del otro y de paso con la persona también. Pero amar a Dios con toda tu alma te ayuda a experimentar emociones como enojo contra tu propio pecado.
dices, no me gusta esto de mí, me enoja. Y obviamente hacer algo al respecto. Enojo contra la injusticia, pero también nos ayuda. Amar a Dios con nuestra alma nos ayudará a experimentar el dolor por los que sufren. Esto nos hace humanos, esto nos hace dispuestos a conectarnos. Sabes, el dolor, aunque no nos gusta a nadie, el dolor tiene la oportunidad de ayudarnos a conectarnos unos con otros, porque puede producir empatía. Cuando tú ves que alguien sufre y tú amas a Dios, tú experimentas dolor juntamente con esa persona y haces algo. Amar a Dios nos ayuda a experimentar también tristeza con las caídas. Todas las emociones del reino se experimentan cuando uno ama a Dios con el alma. Entonces mira, amar a Dios no nada más es venir aquí, no nada más estoy diciendo, es decir que sí es, pero no nada más, es venir aquí a cantar y levantar las manos. Eso es parte de, pero no solo es eso, hermano, es mucho más que eso. Eso lo hacemos 1 hora a la semana, y el resto del tiempo. Pero luego también dice que lo amemos con la mente, significa usa tu razón. Sabemos que Dios nos dio el cerebro, la inteligencia para usarlo. O sea, se vale tener preguntas. Yo soy un hombre que hace muchas preguntas a Dios, muchas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto cómo es? Para eso me dio la mente. Y no es que Dios se enoja, qué preguntón eres, digo, es todo por fe, no preguntes. No. Dios se alegra de una mente inquieta, que quiere saber, que quiere conocer la realidad de las cosas. Para eso te dio la inteligencia. Y no es porque, no se vale dudar. No, incluso la duda es parte de pensar. Y a Dios no le asusta eso. Una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Tenemos que saber incluso separar eso. Y Dios te dio el cerebro para que hagas preguntas. Amarlo es así. Usa tu cerebro, tu razonamiento, tu pensamiento, tu entendimiento. Lee la escritura y pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué significa? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace? Dios, enséñame. Eso es amarlo. Y sabes, le encanta al Señor una mente así. Se deleita. Mira, es como los papás. Digo, y Él es el mejor padre. Cuando un hijo viene y te pregunta, oye papá, enséñame a hacer esto, eso da gusto. ¿Sí o no, papás? Así yo le quiero enseñar a mi hijo. Cuando tú vas con Dios, Señor, no entiendo esto, a ver cómo funciona, y preguntas lo que para ti son difíciles, para Él no lo son. Obviamente tienes que tener a veces la paciencia para esperar la respuesta, porque uno quisiera que nos respondieran instantáneamente. Eso no sucede, no sé por qué. Pero de que yo le digo, Señor, esto, a ver, esto en mi vida, o esto en la iglesia, o esto en el mundo, ¿cómo va? Enséñame. Y yo estoy duro y dale, y usando mi razonamiento, porque Él me lo dio y yo lo amo de esta manera. El que ama con la mente, escucha bien lo que voy a decir, el que ama con la mente hará cosas incluso si no las siente. Pero como ya las entiende, las hace. Ejemplo perfecto, es que no siento perdonar a mi hermano y por eso no lo perdono. No siento ni tantito. Pero como lo entiendo, lo perdono. Eso es amar a Dios. Usando tu cerebro. Ya entendí. Aunque no lo siento. A veces mi mente y mi corazón están en conflicto, están peleados. Siento una cosa, pero mi razonamiento me dice otra. Y yo tengo que saber discernir cuál de los dos es el correcto, si lo que siento o lo que pienso. A veces es lo que siento y a veces es lo que pienso, porque a veces siento de manera correcta, eso es mi alma, pero a veces pienso de manera correcta.
y acá está mal. Entonces tenemos que saber discernir, no, esto aunque no lo sienta, lo tengo que hacer, porque amo a Dios con mi mente. Amar a Dios entonces te ayudará a obedecer aunque no lo sientas. Dilo conmigo, amar a Dios con toda mi mente me ayudará a obedecerlo aunque no lo entienda. Amarlo con todas las fuerzas, ¿qué significa? Pues obviamente supone toda la intensidad que tengas. Supone actividades y actos físicos. Amarlo con tus fuerzas implica actos físicos. Ya no solamente es razonamiento, ya no solamente es emociones, ahora también implica actos físicos. Y como es con todas las fuerzas, significa cosas completas, no a medias. Entrega total, no a medias. Ahora, el primer mandamiento es lo más importante que Jesús dijo desde mi perspectiva. Y yo estoy analizando por qué es lo más importante. Y estoy empezando a entender que a final de cuentas yo soy beneficiado por amarlo. Y eso me hace que yo me enamore más de Él. Porque a final de cuentas Él busca mi bienestar. Él busca mi bienestar. Él busca tu bienestar. Ahora, ¿cómo se traduce amar a Dios? Ya nos dijo con qué. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con eso hay que amarlo. Pero ¿cómo se traduce eso? Es decir, ¿dónde está el efecto? ¿Cómo saber que estoy amando a Dios? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está lo obvio? ¿Qué conductas, qué acciones me hacen saber que yo estoy amando a Dios? Todo eso me hago la pregunta. Pues básicamente amar a Dios se traduce en dos cosas. La primera se traduce en obedecer o ejecutar su palabra, es decir, obedecer sus mandamientos. Dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Y va muy ligado al anterior. Si Él nos pide guardar sus mandamientos, no es porque sea un tirano que nos quiere tener sometidos, no. Si Él dice guarda mis mandamientos, ¿es por qué? Porque en ellos hay vida. Él dijo mis palabras son vida y paz. Al guardar sus mandamientos, otra vez los beneficiados somos nosotros. Entonces, si Él da esta instrucción, es porque quiere tu bienestar, no es porque te quiere tener subyugado, malvado, perverso. No. Vamos a ponerlo al nivel otra vez de papá humano. Si yo le digo a mi hijo, ok, puedes ir a la fiesta o puedes ir a la calle o al café o con la novia, pero te quiero aquí a las 10 de la noche, no más tarde. ¿Por qué le das ese mandamiento? Porque como papá sabes que después de las 10 de la noche ya no hay nada bueno en la calle, ni combis. Para empezar, ya no, hermanos, hay poca gente y la que hay ya es dudosa. Las actividades que se realizan a partir de esa hora ya no son tan buenas. Entonces, a final de cuentas, si yo le estoy dando un mandamiento a mi hijo, no es porque le quiero hacer la vida miserable y cortarle la inspiración y porque quiero que no disfrute la fiesta y porque quiero, no, es porque quiero su bienestar. Dios es el mejor padre, y si Él te dice, mira, si tú me amas, se va a demostrar en que te esfuerzas por guardar mi palabra. Al guardar mi palabra, tú eres el beneficiado. Entonces, ¿cómo saber si amo a Dios? Si guardo su palabra, si obedezco sus mandamientos. Así. No es por brincar alto aquí. No es por gritar hasta quedarme sin voz. No es por orar 10 horas. O sea, eso es bueno hacerlo, pero eso no indica que lo amo. Ahora,
Hay un mandamiento específico todavía que muestra que amo a Dios. ¿Quieres saber cuál es? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué dice lo que dice? Jesús, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la plenitud de la vida. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Ya está ahí? Vamos a leer versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sáltate hasta el versículo 20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí está clarísimo. ¿Cómo saber si amo a Dios? En mi amor hacia mis hermanos. Si mi amor hacia mis hermanos es poco o nada, ni digo que amo a Dios, porque soy más mentiroso que el diablo. Aunque tenga toda la cara de santo y pulcro, de nada me sirve mi actividad religiosa, si no muestro amor hacia mi hermano. Y Jesús lo dijo después de lo del primer mandamiento, cuando dice amarás a tu prójimo. Es el segundo mandamiento. O sea, van ligaditos. El primero y el más importante: amarás al Señor tu Dios. El segundo, no menos importante, pero está en segundo término. ¿Por qué? Porque el segundo refleja el primero. Amarás a tu prójimo. Y se acuerdan de lo que sigue, ¿no? Ahí un listo preguntón como yo, y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Ahí te va la respuesta, pues. Y le cuenta el buen samaritano. ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Te lo digo con mucho gusto. Había un hombre, ¿verdad?, que iba camino y le salieron los asaltantes, lo golpearon, lo dejaron casi muerto, lo robaron, lo dejaron tirado y se fueron. Pero pasó un sacerdote, un religioso, uno que conocía la palabra, uno que decía que amaba a Dios, y solo lo vio y se fue. Y un levita hizo lo mismo, y bla, 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 y se fueron. Pero pasó uno que era samaritano, es decir, ni siquiera del pueblo de Israel consagrado, porque los samaritanos eran una mezcla de israelitas con otras naciones, considerados no santificados. Ese que no parecía santificado, que no era puro ante los ojos de los demás. Ese hombre, cuando ve, se acerca, le limpia las heridas, lo cura, lo carga, lo lleva al mesón, le dice al mesonero: cuídamelo y yo te pagaré lo que te haga falta, y aquí te doy una parte. Le dijo: ese es el amor al prójimo. Le dijo: ve y haz lo mismo. Decimos que amamos a Dios, se mostrará en el amor al prójimo. Ahora, ya se me acabó el tiempo, pero quiero rápidamente. ¿Por qué es el más importante? Número uno, porque es lo que nos proporciona la plenitud. Y este se muestra en obedecer sus mandamientos y en obedecer al prójimo. Perdón, en amar al prójimo, no obedecer, amar al prójimo.
Pero ¿por qué es el más importante? Porque este mandamiento es el que tiene más impacto en el corazón de Dios y en el corazón de otras personas. El primer mandamiento es el que impacta más el corazón de Dios. Es decir, la persona que busca amar a Dios, esa persona impacta el corazón de Dios. Pero también la persona que busca amar a Dios, esa persona impacta el corazón de los demás. Si quieres impactar el corazón de Dios, toma el primer mandamiento como tu estilo de vida. Si quieres impactar la vida de otras personas, toma el primer mandamiento como tu misión de vida. Si quieres hacer grandes cosas y dejar huella en esta vida, abraza el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento tiene la capacidad de impactar el corazón de Dios y de impactar el corazón de otros. Ahora voy a hablar rápidamente obstáculos para amar a Dios. Tenemos que identificarlos y tratar de sacarlos de nuestra vida. Número uno, un obstáculo es tener la falsa creencia de que amar a Dios va a ocurrir de manera espontánea o automática. Eso es un error, hermano, y por eso nos desanimamos. Ay, es que no siento, pastor. ¿Cuántas veces yo he escuchado que se me acercan algunos de ustedes? Es que no siento a Dios. Y eso tiene que ver con que no lo amo, como que Él y yo estamos lejos. ¿Qué dice la Biblia? No es que sientes, ¿qué dice la Biblia? Dice que Él está tan cerca como el aliento de tu boca. ¿Qué tan cerca está el aliento de tu boca? Me huele a cebolla, pastor. Así de cerca está el Señor. Porque dice, está en tu corazón. Eres templo del Espíritu, Él habita allí. Otra vez no es las emociones, pero es que tiene que ver más que nada con entender que esto no sucede de manera automática. Es decir, no pienses que un día te vas a levantar, te vas a despertar y ya tendrás mucho amor por Dios. Eso no va a suceder así. Eso no sucede así. Tenemos que involucrarnos de manera activa. Y sabes que cuando tú comienzas a hacer esfuerzos por amarlo o por mostrarle amor, Él visita tus débiles esfuerzos por amarlo. Él los visita, o sea, sus ojos miran a esas personas, sus ojos contemplan a esas personas. Ay, mira, esta hija mía se esfuerza por amarme. Se esfuerza, está toda enojada, ¿verdad? Quiere patear a todo mundo, pero ella entiende que amar tiene que perdonar y se está esforzando por perdonar. Esta hija mía me encanta. Y Él bendice esos esfuerzos. Este hijo mío, mira, no lo enseñaron a amar, no le enseñaron a decir te amo, no lo enseñaron a bendecir a sus hijos, no lo enseñaron a ser paciente, no lo enseñaron, pero él entiende y se está esforzando y le cuesta trabajo pedir perdón, pero está pidiendo perdón. Este hijo me encanta. Dios visita esos esfuerzos. Otra cosa que estorba nuestro amor a Dios es la condenación. Para eso hay que entender más y si Dios nos permite seguir con este tema, hablaremos de esto en otra ocasión. Porque la condenación apaga el espíritu. Apaga el espíritu. Otra cosa es un mal manejo de tu tiempo. Vivimos en tiempos saturados de cosas. Y cuando manejamos más nuestro tiempo, esto es un obstáculo para amar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que organizar nuestro tiempo para darle prioridad a lo importante, que es amar a Dios. Y eso se traduce, ¿cómo se traduce? Obedecerle y amar al prójimo. Entonces tenemos que darle importancia a esas cosas. Yo no sabe cuánto estoy aprendiendo con todo esto. Otra cosa que es un error es intentar acelerar el proceso de amarlo. Es decir, amar a Dios es un proceso. Como dije, nadie amanece amando a Dios. Es un proceso, pero a veces intentamos acelerarlo haciendo cosas un poco exageradas.
¿Cómo qué? Me voy a internar, ¿verdad? 2 años en el desierto y voy a comer langostas. Bueno, si Dios te dice que lo hagas, pues hazlo. Pero a veces como queremos ya quiero el fuego. Y voy a todos los congresos que me pidan y oro por todo mundo y me pongo, ¿verdad? Hasta el saco del predicador ungido para ver si... O sea, estamos desesperados. Porque queremos acelerar algo que a veces requiere de pasos pequeños. Es como los niños que quieren correr. ¿Ha visto a los chiquitines o que quieren brincar más bien? Me encanta ver a los bebés que ya andan queriendo caminar y luego quieren brincar. ¿Los ha visto? Según brincan y le hacen así. Y ya brincaron bien al totote, ¿no? Y nomás levantan un piecillo. ¿Por qué? Porque todavía no saben. ¿Se ha visto a los niños hacer eso? Ay, qué brincote dio mi hijo. Y ya se quieren comer al mundo. Así estamos a veces. O sea, pensamos que si ayuno 100 días voy a amar a Dios más. Hermanos, es bueno ayunar, ya hablaremos también de eso. Pero a veces es cuestión de más paciencia y de paso seguro, firme. No querramos exagerar, porque muy probablemente al hacer eso te vas a desanimar, porque no vas a ver quizás los resultados que te gustaría. Pensar que el primer mandamiento es otro obstáculo. El primer mandamiento solo se limita a los tiempos a solas, es decir, que nada más encerrado en tu cuarto. Obviamente sí, la Biblia dice que cuando ores cierres la puerta sola, sí, pero ¿qué crees? Ejercitar el primer mandamiento se hace en público. ¿Por qué? Porque se trata de amar a nuestros hermanos. Es bien fácil amar al prójimo encerrado en tu cuarto. No, hombre, ahí bien fácil. Yo amo a todos, hermano. Ahí orando, ¿verdad? En el secreto con mi Dios. Aquí yo amo a todos. Pero sal. Salir y amar a Dios es salir y amar a los demás. Otra cosa, los afanes de esta vida. El afán, hermano, es un obstáculo para nuestro amor por Dios. Quiero terminar. ¿Alguien de aquí le interesa el primer mandamiento como un estilo de vida? ¿Alguien aquí dice, Señor, quiero? Mira, ¿cómo colocar el corazón para que esto comience a suceder? Bueno, número 1, primero, tienes que aceptar que el primer mandamiento es algo para ti. O sea, hazte tú así, esto es algo para Edgar Pacheco, para mí. Número 2, el primer mandamiento requiere de esfuerzo, de manejar nuestro tiempo de manera consciente. Mira, hermanos, a veces hay cosas tan sencillas. Pídele a Dios que te ayude a mostrar cosas muy prácticas y muy sencillas que muestran amor al prójimo, porque al mostrar amor al prójimo, ¿qué estás haciendo? Estás diciéndole te amo, papá. Y a veces cosas tan sencillas como de veras mandarle un mensaje del corazón a alguien. No andes copiando y pegando. Uno se da cuenta. Él se lo mandó a todos sus contactos. Gracias por la intención. Pero cuando tú piensas en una persona, estás pensando en Carlitos y le mando un mensaje, Carlitos, te mando un abrazo, mano, eres genial, y bendices con palabras. Estoy dando un ejemplo nada más. Ir a visitar a alguien, preguntarle a alguien genuinamente en qué te ayudo, y cuando le preguntes estando dispuesto a ayudar, no nomás como algo formal. Porque a veces formal, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y ¿en qué te puedo ayudar? Cuando quieras me dices, no, de veras, ¿qué te puedo ayudar? Ahora, esto obviamente requiere no solamente de una disposición, sino requiere estar dispuesto a que tu horario se interrumpa, tu montón de que dejar de hacer tus cosas, y ya te pones a hacer esto y te das cuenta que compite con el estilo de vida afanado.
estoy ocupado, todo el tiempo estoy ocupado. Y por último, pídele al Señor la unción, la gracia para amarlo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo oro estas cosas para ustedes. Efesios, Filipenses. ¿Quieres amar a Dios por el resto de tu vida? Decide. Mira, hermano, vamos a ponernos de pie. No importa cuántos años tengas de cristiano. Yo tengo como 30 o más. Pero es clave, escucha bien, es clave de cierto en tiempo, de vez en vez, renovar como compromiso. O sea, a lo mejor tú un día ya dijiste: yo te voy a amar, yo te voy a seguir, qué bueno, pero lo hiciste hace 30 años como yo. Pero quizás vale la pena de vez en cuando decir: Señor, quiero refrescar esto, quiero volver a renovar el primer mandamiento en mi vida. Quiero hacer esfuerzos con inteligencia, conscientes, no esperar a sentir nada más. Quiero proponerme amarte y crecer en mi amor por ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Cierra tus ojos. Si hacemos eso para este año, yo estoy seguro que van a suceder cosas increíbles, hermano. Increíbles. Si tan solo todos, cada uno en lo personal dices: yo hoy renuevo mi compromiso, mi deseo, porque también es un deseo de amar a Dios. Y además me esforzaré constantemente amando a mi prójimo. Estoy seguro que veremos cosas impresionantes este año. Independientemente de lo difícil que sea la vida, independientemente de lo malo que sea allá afuera, eso no nos va a frenar. Si tú lo deseas, habla con Dios ahí en tu lugar. Habla con Dios, porque esto es algo personal. Y como ruego al Señor que todos los presentes nos lo propongamos. 2022, el año de amar a Dios, del primer mandamiento, de abrazar el primer mandamiento. Señor, y aun cuando falle, ayúdame a pararme. Cuando me caiga, ayúdame a pararme. Si tú quieres eso mismo, díselo, porque seguramente lo vas a intentar y quizás no te va a salir, o quizás vas a fracasar. Pero no se trata de sentirte condenado, se trata de pararte otra vez y continuar. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto se traduce en amar al prójimo, guardar sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama, ame a su hermano. Yo necesito gracia para eso. Díselo si tú lo necesitas. Levanta tus manos, dile: Señor, dame gracia. Señor, bendíceme en los esfuerzos, por muy pequeños que sean, en los pasitos que yo vaya dando. Esos pasos, quiero ir dando pasos, porque sí te amo, porque sí te amo. Pero a veces soy tan carnal y me enojo conmigo. Quiero vivir la vida que tú quieres.
Abre mis ojos para contemplarte y mi entendimiento para comprender por qué es lo más importante de la vida, amarte a ti. ¿Por qué, Jesús, nos dices eso? Ayúdame a entenderlo, a abrazarlo, a masticarlo, a digerirlo, a apropiarlo, pero sobre todo a vivirlo. Yo no soy buena gente por naturaleza, Señor. Tiendo a ser egoísta, tiendo a ser muy cerrado, pero yo quiero aprender a pensar en los demás. Yo me parezco más, en lugar de al buen samaritano, me parezco más al levita o al sacerdote. Yo no quiero ser así. Cámbianos, Padre, pero ayúdame a mí a hacer esfuerzos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécenos, Jesús, para amarte y vivir la vida en esa plenitud que tú diseñaste. Tú lo diseñaste así. Tú eres un Dios pleno, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de gozo. Y esa plenitud se experimenta cuando te amamos. Dulce comunión contigo. Bendigo a mis hermanos, a todo aquel que abraza hoy, segundo domingo del año, buen inicio. Queremos iniciar amándote con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.